En el caso de Abraham, estamos hablando de alguien a quien el régimen comunista considera un agente de la CIA, que no es poca cosa, Ya. Sí, sí. un enemigo de la revolución. Sí, sí, total. Y sin embargo, para otros, entre los que yo me incluyo, pues una persona a la que hay que admirar, porque tuvo la valentía de, en un país donde no hay libertad de expresión, de intentar hacer periodismo independiente. Creó El Estornudo, una revista de periodismo narrativo. Tiene 2 libros publicados sobre Cuba. La Isla Oculta es uno de ellos. Aterrizar en el Mundo es otro. Son 2 librazos. Sabes que me los he leído. Sí, sí, sí. Bueno, me presentaste este. Y este te lo presenté Sí. en Madrid. Sí. Y fue un honor, Sí, por cierto. Y también un documental en el que, bueno, cuentas también en primera persona en Isla Familia, Sí. ese viaje del que vamos a hablar, ¿no? De Cuba, de intentar hacer cosas que sirvan para los cubanos, del cambio de la libertad de expresión, al exilio y aterrizar en el mundo casi como un extraterrestre. Absolutamente. Saliste por primera vez de Cuba y antes de ir a esa historia, me gustaría que fuéramos un poquito a lo que está pasando ahora en Cuba, porque Sí. las noticias que llegan son terribles. Yo hablaba el otro día con alguien y las cosas que me contaba eran dantescas, ¿no? De hambre, de precariedad, de falta de medicinas, la gente muy desesperada, ¿no? Entonces, tú que tienes a toda tu familia allí, Sí. yo creo que nos puedes dar también una primera visión de qué está pasando ahora mismo en Cuba. Bueno, primero gracias y es un placer y un orgullo, ¿no? Porque soy un súper fan del podcast y me da mucha alegría estar aquí sentado. Sí, las horas que se están viviendo en Cuba son casi que surreales, ¿no? Ni siquiera cuando en la década de los 90, cuando se cayó el campo socialista, la Unión Soviética, que Cuba perdió todas las prebendas que llegaban a la isla desde Europa del Este, y bueno, el PIB se contrajo en un 36%. Ni siquiera en aquel entonces se llegó al punto en el que se está hoy, ¿no? Es un país que una crisis que lleva años ya. La gente intenta acotarla desde el desconocimiento a Trump, pero es una crisis que viene desde antes. Trump la ha llevado a otro nivel con el asfixie energético, con el bloqueo de que no lleguen los buques petroleros, pero la crisis cubana llevaba mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día escribía un artículo y empezaba el artículo con una escena, ¿no? Y era una escena de unas señoras en el oriente del país empujando un ataúd por la calle porque no había coches para enterrar a los fallecidos. ¿No hay gasolina? Y esa escena es de 2024, ¿no? 2 años antes que Trump derrocara a Maduro, lo encarcelara y quitara todo el petróleo venezolano que llegara a Cuba. Entonces, la crisis es anterior a Trump. Lo que pasa es lo que decía, ¿no? Que Trump lo llevaba a otro límite y los cubanos hoy están viviendo sin petróleo, las escuelas están cerradas, las universidades están cerradas, no hay transporte público. Claro, hay barrios donde solo pueden comer con gas manufacturado y como no hay petróleo, no hay gas manufacturado y la gente está cocinando como si estuviera en el medioevo con leña, ¿no? Yo tengo escrito varios artículos y tal y contaba escenas surreales como que la gente rompe las mesas y las sillas de su casa de madera para poder hacer leña y cocinar a la intemperie, ¿no? Ese es el nivel. Tampoco pueden bombear los acueductos y no llega. Se pasan 15, 20 días barrios sin que llegue el agua. Es normal que pasen de 18 o 20 horas de las 24 del día sin electricidad. Por supuesto, en estas condiciones, las farmacias son cementerios, los alimentos se echan a perder porque no hay electricidad. La basura, incluso en La Habana, que es donde yo vivo, y bueno, es la capital del país, se está comiendo los barrios porque no tienen cómo recoger la basura, entonces se están amontonando la basura en la calle, que impide incluso que los carros y los buses recorran las calles, y entonces son los propios vecinos los que tienen que quemar la basura para que la basura no entre a la casa a los hogares, ¿no? Entonces eso es una realidad absolutamente surreal, la que está viviendo hoy el pueblo cubano. Un huevo
Es un lujo. Absolutamente. Un huevo, ya no decir un papel sanitario, una pasta dentrífica, todo, ¿no? Los cubanos, mi mamá visitó hace unos meses, bueno, a finales del año pasado, y, y fue un ejercicio primero muy doloroso, y segundo, un ejercicio extraordinario de edición de la munición que íbamos a mandar para Cuba para poder hacer las maletas de mi mamá, ¿no? Porque de pronto, incluso yo que salí de Cuba en 2022, el país ha cambiado, ¿no? Y yo no podía entender que mi mamá se llevara para Cuba papel sanitario, que mi mamá quisiera llevarse para Cuba. Lo más común que la gente en Europa o fuera de Cuba puede dar por asumido, en Cuba es necesario, ¿no? Entonces, desde un estropajo para limpiar la soya, detergente, todo en Cuba, hoy es un lujo, ¿no? Los cubanos están pasando mucha hambre, hay mucha pobreza, y mucha gente se está quedando incluso sin comer, está llevando a unos niveles donde la gente no tiene que comer. Esto me lo contaban también, ¿no? Esta persona que acababa de volver y decía que la gente por la calle se la ve sin fuerzas. Sí, sin fuerzas y había una cosa, ¿no? que hacía que Cuba, que geográficamente está en Latinoamérica, la hacía diferente a Latinoamérica, que era que el paisaje físico y geográfico cubano se diferenciaba de Latinoamérica en ese sentido, ¿no? Hace una década, 2 décadas, que uno no encontraba mendigos en la calle, uno no encontraba en los semáforos a personas pidiendo dinero, pidiendo comida, pidiendo limosna. Hoy eso es el mismo paisaje, ¿no? Cuba está, además, pues, las fachadas, en el caso de La Habana y tal, Sí, parece sí. parece que ha ocurrido una guerra, que han caído bombas sobre los edificios. Los edificios están cayendo a pedazos desde hace mucho tiempo. Incluso esos derrumbes han provocado muertes de personas que viven en esas condiciones, no pueden reparar sus hogares y literalmente mueren adentro de su casa. Vamos a hablar de Cuba, de los culpables de esa situación Sí. también. Cuando uno menciona Cuba, lo primero que le viene a la cabeza es los Castro, Ujú. especialmente Fidel. Hoy tenemos a Díaz-Canel. Ujú. ¿A ti qué te llega en cuanto al apoyo que pueda tener el presidente? Porque es cierto que los Castro, por el vínculo con la revolución, tenían cierta legitimidad, Ujú. ¿no?, dentro de la población. Incluso había gente que, estando en contra del régimen, había un respeto. Ujú. Pero no parece que este sea el caso con el presidente. No, absolutamente no. Con el caso con Raúl menos, pero incluso todavía más. Pero con Fidel pasaba eso, ¿no? Que todo el mundo, esta cosa de que incluso hay una frase de los americanos, que no de los estadounidenses, que no tiene nada que ver con Cuba, pero es como, este es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Así pasaba con Fidel, ¿no? Como todo el mundo sabía, o la mayoría de la gente, o una porción de la población, que era un dictador que había fragmentado absolutamente la vida de los cubanos, pero la gente decía, bueno, bajó de la sierra, tuvo la valentía de hacerlo, y bueno, y tenía el respeto de una generación, pongamos, ¿no? Pero Raúl también, pero no es el caso de Díaz-Canel, es una persona que es un burócrata que ha ascendido dentro de la pirámide del Partido Comunista, y cuando Raúl, ya Fidel muerto, toma la decisión de acotar la vida de los políticos cubanos a 10 años, cosa que, por ejemplo, Fidel tuvo 49, decide que su sustituto va a ser Díaz-Canel, ¿no? Y Díaz-Canel asume la presidencia del país, asume el primer secretario del Partido Comunista, que, digamos, en cargo es realmente el que más poder tiene en Cuba. Pero él es un gestor, un mero burócrata que administra la gestión de Raúl Castro, incluso todavía hoy, ¿no? Que Raúl Castro no tiene un poder nominal, pero a las claras, porque incluso el propio Díaz-Canel en discurso lo ha reconocido. Cuando llega un presidente a Cuba de nivel, el que lo recibe es Raúl Castro y no Díaz-Canel. Díaz-Canel en los discursos dice que todas las decisiones, esto, y lo estoy citando, se las pasa a Raúl Castro. Y bueno, y ahora en todas estas negociaciones que por un tiempo fueron secretas y que luego el propio Díaz-Canel reconoció que estaban teniendo con el gobierno de Trump,
el que está teniendo estas negociaciones, estas conversaciones, es el nieto de Raúl Castro, que es su guardaespaldas, ¿no? Entonces, que ni siquiera Díaz-Canel está, digamos, sentado en la comida.